¿Por qué? ¿Por qué el 20 de octubre es el Día de la Cultura Cubana? ¿Cuándo o desde cuándo es el Día de la Cultura Cubana? ¿Y qué cosa es la cultura cubana? ¿O en qué ha derivado la cultura cubana? Son muchas preguntas que vamos a intentar solucionar hoy, o por lo menos arrojar un poco de luz sobre ellas. Todo comienza cuando el 22 de agosto de 1980 en el decreto del 22 de agosto de 1980 es cuando, con ese decreto, se instituye el Día de la Cultura Cubana. Declara también este decreto como argumento que el himno nacional acompañó y alentó a los revolucionarios independentistas, y estoy leyendo textualmente el decreto, revolucionarios independentistas que, con la toma de Bayamo, convirtieron urgencias y sueños en actos y que con la proclamación de la independencia y la abolición de la esclavitud, iniciaron los 100 años de lucha en que nuestro pueblo afirma su identidad y forja la nación cubana. Esto es más o menos una parte del decreto que proclama el día de hoy como el Día de la Cultura Nacional. Luego el decreto continúa en uno de los por cuantos, dice que el himno nacional de Cuba, la bayamesa, encontró su letra en medio del combate y el triunfo, en la primera victoria del Ejército Libertador y en la pluma de su creador musical, Perucho Figueredo, que sobre su ardiente corcel y con todo el pueblo en espera emocionada, compuso la octava que desde entonces canta y cantará eternamente nuestro pueblo con su himno de lucha, como su himno de lucha y de victoria, y también como eterno homenaje a los forjadores. Bueno, esto no fue tan así. No fue que Perucho Figueredo en su caballo compuso el himno en ese momento y lo lanzó al pueblo, aunque esto fue lo que nos contaron realmente en la escuela, pero la verdad la historia no fue tan simple. La historia es un poco más compleja, como realmente es la vida, más compleja, y como fueron las circunstancias además. Estamos hablando de el momento en que Pedro Figueredo da a conocer la letra de una música que ya él había compuesto, y esta letra se convierte con el devenir de los años, se convierte en el himno nacional de Cuba. Ya para 1900, esta letra se proclama como himno nacional de Cuba. Todo comienza cuando el 13 de agosto de 1867, el Comité Revolucionario de Bayamo, que estaba reunido en casa de don Pedro Figueredo Cisneros, le pide a Perucho, componer, en resumen, nuestra marsellesa. Pues habíamos tenido la marsellesa en Francia en 1792, esa canción, ese canto patriótico precioso además, sobre el que Napoleón dijo que esta música nos ahorrará muchos cañones. Evidentemente la marsellesa fue más que una canción, fue un arma prácticamente que movilizó a todos los parisinos y a Francia completa. Y necesitábamos nosotros nuestra marsellesa, según pensaba el Comité Revolucionario de Bayamo, y le dieron la tarea de componerla, de crearla a Pedro Figueredo. Eso fue un 13 de agosto de 1867. Y esa misma madrugada del 13 de agosto para el 14, Pedro se sentó en el piano y compuso la melodía. Compuso lo que él llamó la bayamesa. La bayamesa porque estaba componiéndola en Bayamo, haciendo además homenaje a la marsellesa. Él lo llamó la bayamesa y fue compuesta en una madrugada prácticamente, en la madrugada del 13 al 14 de agosto de 1867. La melodía no tenía letra en un inicio. Él simplemente compuso la melodía en el piano, escribió la partitura y un tiempo después, prácticamente un año después, o poco menos de un año después, fue que entonces se publica la letra. No fue que él la compuso en ese momento, ya la había compuesto antes, pero de hecho su esposa, que era la poetisa Isabel Vázquez Moreno, fue quien lo ayudó a elaborar la letra del himno, que tampoco se habla mucho de Isabel Vázquez Moreno
en la historia de Cuba. Se tiene bastante olvidada, debería dársele un lugar a esta poetisa porque fue clave en la composición de la letra de nuestro himno nacional. La música sin la letra fue estrenada públicamente el 11 de junio de 1868 en la iglesia mayor de Bayamo y luego la letra se estrenó tiempo después. En medio de las celebraciones del Corpus Christi, en el púlpito de la iglesia parroquial, frente además a las autoridades españolas que ahí estaban reunidas, la orquesta que estaba en la iglesia comienza a tocar la banda sonora que había compuesto Perucho, la música solamente, y automáticamente el mismo gobernador de Bayamo que estaba ahí sentado escuchando aquello, Julián Udaeta, se da cuenta de que aquello era un himno de guerra, una marcha de guerra, y la clasificó desde ese mismo momento como música subversiva, una obra subversiva, y acusó a Perucho de ser un revoltoso, el compositor. Todavía no habían escuchado la letra, solo la música, en una iglesia además, y ya las propias autoridades se dieron cuenta de que esto era un himno de guerra. Teniendo ya este precedente, pues la música intentó escucharla todo el mundo. Ya la gente sintió curiosidad a partir de esta crítica del propio gobernador de Bayamo. Las personas pues intentaron buscar, escuchar esta música, buscar las partituras y comenzar a reproducirla. Y la canción realmente, sin tener todavía la letra publicada, se volvió bastante popular. Martí escribió en el periódico Patria, ya unos años después, escribió esto: la bayamesa se tocaba por las bandas criollas de la localidad, se cantaba por las damas y se tarareaba por los muchachos de la calle. Se hizo muy popular la música de la bayamesa antes de tener la letra. La música pues causó mucho revuelo en las autoridades españolas, en el pueblo, y esto fue la causa por la que Pedro Figueredo no publicó la letra. Se mantuvo con la letra a buen recaudo hasta que encontró el momento más adecuado. Solo se la enseñó a sus personas más cercanas y la verdad la letra a las personas que se las enseñó, al Comité Revolucionario de Bayamo, por ejemplo, la letra les pareció genial, pero la mantuvo a buen recaudo hasta que ese entonces cuando ocurre el levantamiento de Carlos Manuel de Céspedes, la toma de Bayamo, y es en este hecho de la toma de Bayamo cuando ya Perucho Figueredo hace pública la letra. Ya la música la conocía prácticamente todo Bayamo, la música la tarareaba prácticamente todo Bayamo, y es entonces cuando Pedro Figueredo hace pública la letra. ¿Cómo ocurrió este suceso que nos cuentan que es que Pedro la compuso en su caballo, la escribió? No, él se la sabía de memoria, no la compuso en ese momento. Pedro Figueredo, que era el jefe del Estado Mayor General del Ejército Libertador, cuando suceden los combates de la toma de Bayamo, se había tomado el cuartel, se había rendido ya el cuartel de la infantería de Bayamo, el cuartel español de infantería, y venía Pedro lleno de pólvora encima de su caballo, con el sombrero en la mano. Entró a la ciudad, a la ciudad de Bayamo, montado en ese caballo. El caballo, según lo cuentan, además Martí cuenta esto también de una forma increíble, el caballo venía soltando sangre por los ijares y espuma por la boca. A su lado estaban Carlos Manuel de Céspedes, hijo, el capitán Antonio Bello y los hijos de Perucho, Gustavo y Candelaria Figueredo, la abanderada, se le llamó así, que llevaba la bandera. De hecho, por eso le llamaron la abanderada. Este grupo de personas con Pedro Figueredo en el medio, en su caballo, se detuvieron entre dos plazas cerca de la iglesia mayor de Bayamo. Y ahí entonces es cuando, sentado sobre el caballo, ante muchísimas personas que estaban frenéticas en ese momento, prácticamente celebrando la rendición de la guarnición española en Bayamo. Bayamo era una de las ciudades más importantes de Cuba y se había rendido ante Carlos Manuel de Céspedes. Pues las personas frenéticas empiezan a tararear en ese momento las notas que había compuesto Pedro, y Pedro en ese momento entonces saca un blog,
un folio y comienza una cuartilla y comienza a escribir en esa cuartilla la letra que ya tenía memorizada. Por algún motivo, y no se sabe si es que él le da la letra a la gente o se la arrancan literalmente de las manos, el caso es que este folio termina en la multitud, se termina copiando y reproduciendo de mano en mano, y las personas en ese momento, con la banda sonora, una orquesta que estaba justo en una esquina de la plaza, tocando la melodía, las personas entonces, la orquesta de Muñoz, era el dueño de la orquesta, comienzan a cantar ya la letra del himno con la música que estaba tocando la orquesta de Muñoz. Y desde ese momento es entonces que nuestro himno nacional, que ya tenía música, el pueblo de Bayamo le puso letra y se cantó por primera vez lo que dio origen, que no es exacto al himno que tenemos hoy, pero se cantó por primera vez lo que dio origen a nuestro himno nacional, que fue la bayamesa, nuestra versión cubana de la marsellesa. Esa es la historia de cómo surge nuestro himno nacional. El 8 de noviembre de ese mismo año, 12 mujeres bayamesas, 6 blancas y 6 negras, cantaron en el atrio de la iglesia municipal el himno, acompañados de la orquesta, con música. Hicieron un coro estas 12 mujeres y lo cantaron. Y esto ya fue como, digamos que el acto que afianzó que esa música, con esa letra, se convirtiera en lo que tenemos hoy como himno nacional. En junio de 1892, en el periódico Patria, se vuelve a reproducir el 21 de enero y el 14 de octubre del 93, perdonen, se vuelve a reproducir las letras de la bayamesa. Hubo muchas variaciones, hubo gente que la transcribió y cambió cosas, pero al final Pedro Figueredo siempre intentó mantener fiel. De hecho, cada vez que encontraba alguna publicación de prensa donde se publicaba con alguna variación, se comunicaba con ese periódico y le mandaba la letra original para que la corrigieran. Siempre estuvo pendiente de estas cosas. Y ya en la Asamblea Constituyente, ya hablamos del 5 de noviembre de 1900, ya estaba surgiendo nuestra república, ya es entonces cuando se aprueba adoptar la bayamesa como símbolo patrio, como himno nacional. Esta es la historia de nuestro himno nacional. A partir de aquí entonces es cuando, y por donde comencé la directa, en el decreto del 22 de agosto de 1980 se toma el día como hoy, la fecha de hoy, como Día de la Cultura Cubana, en referencia pues a este suceso que realmente es un acto de cultura. Componer una canción, componer un himno, componer la letra y hacer que un pueblo entero la cante y la tome como bandera de lucha. Esa es la historia resumida. Hay mucho más detalle, yo he hecho un resumen breve, hay muchos más detalles de esta historia. Podríamos entrar en la historia de la mujer de Perucho Figueredo, que luego lo pasó muy mal, estuvo deambulando por la Manigua con un montón de hijos. Podríamos entrar en la historia de personajes que intervinieron aquí, pero vamos, esto a grandes rasgos es la historia de nuestro himno y a mí me encanta. Algún día les haré la historia del escudo también, pero la historia del himno me encanta porque forma parte de la espontaneidad y de la euforia de un pueblo que estaba viendo, que estaba tocando la libertad con la mano. Y fue el momento ideal para soltarles esa letra y hacer que la música se propagara, la letra y la música se propagaran como la pólvora y el pueblo la adoptara en sí. La letra de nuestro himno es bastante buena, aún con el tiempo y con las variaciones, es bastante buena. Y se puede adaptar perfectamente al momento histórico que estamos viviendo hoy. La letra de nuestro himno habla de que no podemos vivir
en afrenta y oprobio sumidos. Y la afrenta y el oprobio es lo que está viviendo hoy el pueblo de Cuba. La letra de nuestro himno habla de al combate corred, bayameses, refiriéndose pues a esos bayameses de cuando la toma de Bayamo, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Y eso es lo que han hecho muchos cubanos desde el año 59 hasta hoy. Han ido a combatir al comunismo frente a frente, sin miedo a la muerte, porque morir por la patria es vivir. Algunos murieron fusilados, gritando «Viva Cristo Rey, viva Cuba libre». Otros murieron ejecutados, sin la posibilidad de gritar lo que decían, pero con una firme convicción de que ellos querían una Cuba libre. Otros murieron ahogados en el mar y siguen muriendo todavía en la selva del Darién, en los ríos de Centroamérica. No enfrentándose al comunismo, no corriendo al combate, sino huyendo, pero con la misma convicción de que esa patria sigue viviendo en afrenta y oprobio sumidos, y por eso tienen que salir, o por eso salen de ahí. Nuestro himno nacional creo que tiene tanta vigencia hoy como el día que se publicó, o como el día que Perucho y su esposa lo escribieron. Y con ese mismo himno nacional, que no es el himno de los comunistas. De hecho, cuando se escribió ese himno nacional, el comunismo era apenas unos cuantos libros y poco más. Ese himno nacional es el mismo que nos va a servir para expulsar al tirano de nuestra tierra, para expulsar a los comunistas de nuestra tierra. Ese es el mismo himno que tenemos que recuperar, porque es nuestro, no es un himno comunista. Es un himno cubano, un himno nuestro. No es un himno revolucionario, es un grito de lucha, una marcha nuestra. Y nos pertenece a todos nosotros. Y que sea el día hoy de la cultura cubana, no me parece mala idea, me parece una idea genial, en conmemoración a este suceso de Bayamo. Lo que me parece triste es que la cultura cubana ya no está en Cuba. Eso es lo que me parece triste. Me parece muy triste que la cultura cubana, el comunismo la ha expulsado de Cuba. El comunismo se trajo a Cuba una cultura cuadrada, una cultura gris, una cultura absurda, una cultura comunista. Y toda esa cultura que había en Cuba, que no solo era la música, que era mucho, pero no solo era la música. Teníamos cultura en radio, televisión, cine, teatro, música. Teníamos comparsas, guaracheros. Teníamos teatro bufo. Teníamos de todo en Cuba. Teníamos pregoneros en Cuba, que también es cultura. Toda esta cultura, el comunismo llegó y la prohibió. La cultura tiene algo, que es que no la puedes poner en función de la política. Si no puedes forzar la cultura y ponerla en función de la política. Es verdad que alguna cultura se puede modificar, se puede adaptar a ciertas circunstancias políticas para hacer propaganda, pero la cultura es libre, porque la cultura nace desde lo más interior de cada ser humano. Cada uno de nosotros crea a su forma una cultura. Aunque tú no sepas cantar, aunque tú no sepas bailar, aunque tú no sepas pintar, todo lo que tú crees, todo lo que tú intentes cantar, todo lo que tú intentes pintar, es tu arte. Y eso forma parte de tu cultura y al fin y al cabo la cultura de cada uno de nosotros conforma la cultura nacional. El comunismo cogió la cultura y la intentó poner en función de la revolución. Recuerden aquel discurso a los intelectuales. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y a partir de ahí, toda la cultura de Cuba comenzó a irse de Cuba. Se nos fue Celia, por ejemplo. Luego se nos fueron personas como Willy Chirino,
que explotó su talento fuera, pero pudo haberlo hecho dentro. Pero es que se nos fueron muchos escritores, artistas, se nos fueron pintores, se nos fueron bailarines, bailarines espectaculares y bailarinas de ballet que andan cumpliendo años por estos días, espectaculares también. Se nos fueron de Cuba y nos quedamos sin cultura, nos quedamos con una cultura mediocre, con una cultura revolucionaria, con una cultura comunista. Nos quedamos celebrando la mediocridad de un cuadro del partido que se dedicaba a decir lo que era cultura o no, aunque ese no hubiera estudiado nada en su vida, ni se hubiera leído una novela, ni una crónica siquiera en su vida. La parte de la cultura que se quedó dentro, Dulce María Loinás, por ejemplo, fue opacada, fue silenciada, fue maltratada. Les pongo solo el ejemplo de Dulce. Pero hay muchas otras personas que se quedaron dentro, buenos artistas, buenos intelectuales, buenos poetas, buenos jóvenes cubanos con talento para la pintura, por ejemplo, que alguno conozco, que han sido censurados, que han sido silenciados. Hoy realmente debería ser un día de luto en Cuba, porque no celebramos el Día de la Cultura Nacional, celebramos el día de lo que ha hecho el régimen cubano con la cultura. Celebramos el día de poner la cultura en función de la mediocridad. Celebramos el día de enseñar en una universidad la poesía de Agustino Neto. ¿Qué es eso? Pues eso lo ha hecho el régimen cubano. Celebramos el día de poner a Nicolás Guillén como poeta nacional. Celebramos el día de poner a José Martí en función de la revolución y hacerlo socialista. O celebramos el día de esas canciones terribles de Sara González. Y algunas también terribles de Raúl Torres, por ejemplo. Celebramos el día de buena fe o mala fe. Y eso no es la cultura cubana. La cultura cubana es riquísima, es amplísima. Va desde nuestra comida, que también es cultura, la cultura culinaria, hasta nuestra forma de vestir, que la perdimos. Nos quitaron nuestra forma de vestir. El cubano, y no lo digo yo, miren ustedes las fotos de la época, que hay muchas publicadas. El cubano y las cubanas vestían elegante, vestían de trajes, zapatos, corbatas, sombreros. Las mujeres cubanas vestían espectacularmente bellas. Desde que nos convertimos en el burdel del Caribe, desde que Fidel Castro instauró la prostitución en Cuba como medio de vida, las mujeres cubanas, no todas por suerte, pero algunas de ellas se han visto obligadas a no vestirse. Y los hombres a ponerse lo que puedan. La cultura culinaria quedó también, pues, congelada en el tiempo. A mí me da vergüenza decir que yo vine a comer comida cubana fuera de Cuba. Me avergüenzo a veces decirlo, pero es la verdad. Yo vine a saber lo que era la comida cubana cuando salí de Cuba. En restaurantes cubanos que te encuentras por España, por ejemplo, y aquí hago mención al restaurante cubano de mi amigo en Rivas hacia Madrid, en Madrid. La mejor comida cubana, sin dudas. La mejor comida cubana que me he comido en España. Y he comido en muchos restaurantes de Madrid comida cubana. La mejor me la he comido en Madrid, Habana, en Rivas hacia Madrid. La mejor, sin dudas.
Y vine a comer comida cubana aquí. Vine a escuchar música cubana, música de verdad cubana, fuera de Cuba. ¿Por qué? Porque a un señor comunista, cabeza cuadrada, corazón vacío y cerebro atrofiado, se le ocurrió que no se podía escuchar lo que ellos quisieran. No se podía escuchar solamente lo que ellos quisieran. Y nos perdimos muchísimo talento. Y ya no hablemos de los libros. Hemos perdido escritores. Yo vine a conocer libros cubanos que no conocía en Cuba nunca. Y miren que a mí me gustaba leer en Cuba. Y hubo libros que no los conocí nunca en Cuba. Y cuando sales aquí y los encuentras, dices, pero ¿y esto dónde estaba? ¿Por qué no encontré esto? Porque estaban censurados en Cuba. Eso es el Día de la Cultura que celebran hoy los comunistas, si es que lo celebran. Por ya no hablar de convertir unos carnavales en una matanza, prácticamente. Esos carnavales preciosos que están grabados en algunos materiales de la época, esos carnavales espectaculares, con esas carrozas espectaculares, esas calles de La Habana iluminadas, preciosas. Yo no viví nada de eso en Cuba. Yo vine a conocer lo que era una Navidad, que también es cultura, fuera de Cuba. Yo vine a conocer lo que eran unos carnavales, de verdad, no es eso que hay en Cuba, donde la gente se mata a machetazos por comprar cerveza. Yo vine a conocer unos carnavales de verdad aquí en España, los carnavales de Cádiz. Nos quitaron Cuba, nos borraron la cultura cubana, borrada. Todavía queda algún residuo de cultura cubana dentro de Cuba. Pero hasta los dibujos animados nos los pusieron rusos. Con tantos creadores de dibujos animados buenos, de literatura buena infantil que había en Cuba. Y nos trajeron dibujos animados rusos. Todavía me acuerdo. Bolek y Lolek, Mashenka y el oso, el desollinador, el tío Estiopa, el lobo y la liebre. Nosotros en Cuba, antes del 1959, teníamos carencias de muchas cosas. Sí, es verdad. Estábamos mejor también que casi todos los países del mundo. Cuba era uno de los mejores países del mundo. No lo digo yo, lo dicen los anuarios estadísticos de la ONU, de la FAO, están los anuarios estadísticos de la UNESCO. Cuba era uno de los mejores países del mundo para vivir. Nos faltaban muchas cosas, sí. Pero lo que no nos faltaba era cultura. Teníamos cubanos, arquitectos cubanos buenísimos, fabricando edificios en muchísimas partes del mundo. Hubo un arquitecto cubano que participó en la construcción de la Torre Eiffel, por ejemplo. Teníamos mucha cultura. Y la revolución nos quitó la cultura. Nos quitó el arte, nos quitó la comida, nos quitó la ropa. Nos quitó la ciencia, que también puede dar lugar a una forma de cultura. Nos quitó el deporte. Nos quitó toda nuestra esencia cultural. Implantó una ideología que no era nuestra, una cultura que no era nuestra. Se la trajo de Rusia. Imagínense ustedes, no teníamos ni el idioma. Se trajo una ideología de Europa, de la Europa industrial, que tampoco era nuestra. Todo esto lo mezcló en una especie de potaje malo, agrio, y de ahí salió lo que tenemos hoy.
que es una incultura galopante. Recuerdo, por ejemplo, y mi madre, por ejemplo, tiene una caligrafía preciosa, una ortografía espectacular. Claro, venía de ser educada por profesores de antes del 59, con métodos de estudio que se habían creado antes del 59, aunque luego se modificaron. Hoy el cubano no sabe hablar. Se lo comentaba hoy a una persona con la que hablaba. Decía, me molesta mucho, me hierve la sangre. Y miren que yo cometo errores hablando. Yo cometo muchos errores hablando por ahí. Hay una persona que me corrige mucho. Pero me hierve la sangre cada vez que escucho a un cubano hablar con faltas de ortografía. Ya no escribir, que también es nuestra cultura, es nuestro idioma, es nuestra lengua. Y no sabemos escribir. Y hablar tampoco. Eso es otro de los logros de la cultura revolucionaria. Pasamos de ser un pueblo con un nivel de analfabetismo que rondaba el 20%. Algunos más optimistas daban el 18%, otros más pesimistas lo situaban en el 24%. Una media del 20% aproximadamente en el año 1958. Según las estadísticas del régimen, un pueblo alfabetizado totalmente hoy. Pero es que ese 80% de media alfabetizado antes del 58 sabía escribir y sabía hablar. Todos. Ese 100% alfabetizado hoy, más del 90%, por desgracia, y lo viví yo como profesor en un aula, no sabe hablar ni sabe escribir. Y eso también es cultura. Y los vemos en esta especie de aquelarre comunista en contra de la manifestación del 15N. Los vemos ahí vociferando y gesticulando como si fueran animales. Eso también es incultura. Y ya no hablemos de la cultura política, que el cubano perdió totalmente la cultura política. Pasamos de ser un pueblo que se sentó a hacer una constitución, la del 40. Pasamos de ser un pueblo que referendó esa constitución, la estudió, la aprobó, la puso en práctica. Y un pueblo que cuando le quitaron esa constitución, la cultura política de ese pueblo le hizo levantarse, salir a la calle y reclamar sus derechos para que esa constitución fuera puesta en su sitio. Por la cultura política que tenía ese pueblo. Pasamos de eso a un pueblo que no entiende que todos tenemos los mismos derechos. Pasamos de eso a un pueblo que no tiene la cultura política suficiente para entender que no puede haber un solo partido político. Eso no existe. Pasamos de un pueblo que salía a la calle a protestar bajo las balas de la policía de Batista, a un pueblo que graba con el móvil cuando le están metiendo preso a Luis Robles, por ejemplo, y lo publica en internet y no pasa más nada. La cultura política también la perdimos. No sabemos lo que es una constitución. Algunos creen saber. La realidad es que no sabemos lo que es una constitución. No tenemos cultura política en Cuba. Fíjense, les he hablado del arte, les he hablado de la forma de vestir, les he hablado de nuestro idioma, les he hablado
dentro del arte, de la música, la literatura, la pintura le he pasado muy por encima también. Les he hablado ahora de la política, que también es cultura, del deporte, también parte de nuestra cultura. Todo eso el comunismo lo ha borrado de la faz de la tierra en Cuba. Y fíjense si no es así, que hoy tú le preguntas a un extranjero, ¿qué cosa es la cultura cubana? ¿Qué conoces de la cultura cubana? Y te dicen tabaco, ron y el Che Guevara. Puede que el orden lo cambien, puede que te digan el Che Guevara, tabaco y ron. Pero eso es lo que conocen de la cultura cubana. Y es triste. Es triste que un día como hoy, que es el día de nuestra cultura, por eso que les conté esa creación de ese himno de batalla, es triste que haya derivado en esta mediocridad cultural que tenemos hoy en Cuba y, por desgracia, la mediocridad por la que se nos conoce en el mundo. En el mundo, por desgracia, no se nos conoce tanto por Celia Cruz, no se nos conoce tanto por los guaracheros de regla, no se nos conoce tanto no sé, no. En el mundo se nos conoce por Fidel, por el ron, por el Che, por el tabaco, por las mulatas. En eso ha terminado resumida nuestra cultura a raíz de todo este desastre mediocre comunista que hemos vivido. Bueno, familia. Sí, dice Valerie Deli que es el mundo al revés, tal cual. Es el mundo al revés. Pero es así. Una de las cosas a recuperar en Cuba, cuando Cuba cambie, es la cultura. Tenemos que volver a llevar la cultura cubana a Cuba, la comida cubana a Cuba, la forma de vestir del cubano a Cuba, no sé, todo. El baile de Cuba no es el reggaetón. Nosotros tenemos nuestros bailes espectaculares, que sí, que son bailes antiguos, pero que siguen siendo preciosos. No le digas a un argentino que un tango es antiguo. Sin embargo, háblale a un cubano de un danzón, a un joven cubano actual de un danzón, porque nos mataron la cultura. Nos pusieron a bailar con cosas que no son ni música. Y tenemos que recuperarlo, familia.